Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda, amistades? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amigues, amistades. Hoy es un nuevo video de esos donde finjo la voz para sonar un poco más misteriosa. Eso significa que hoy hay una nueva entrega de Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus historias más macabras, espeluznantes, terroríficas que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya saben que si ustedes tienen algo para compartir para esta serie, siempre están a tiempo de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla. Y amigas, esta edición de Ultratumbísima dedicada a la señora Elena, que a Elena me la encontré en el Chopo la última vez que fui, y muy linda, me dijo que le ayudé mucho porque había perdido a su esposo hace un año, dos, algo así, pero que con mis videos como que se sentía acompañada y le ayudé mucho en esos tiempos difíciles. Y se me hizo muy bonito que me dijera eso, y ahí nos abrazamos por un rato en el Chopo. Un saludote, señora Elena, y le dedico este video. Amigas, en esta edición de Ultratumbísima vamos a calarle y no voy a hacer tanto comentario al final de las historias como para poder seguir con más, porque aparte hoy hay harta historia, amigas, entonces como para seguir en el mood. Y ya que vean este episodio, ustedes me cuentan si extrañaron mi comentario o no. Si no lo extrañaron, amigas, no me agüito, todo bien. Pero bueno, amigas, no queremos un intro tan largo, lo que queremos son historias terroríficas, así que vengan y acompáñenme en esta escabrosa aventura que va a ser escuchar Historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Las chicas del departamento. La historia que te contaré esta noche no es mía, es de un profesor con el cual tomaba clases para entrar a la uni. Narraré la historia en primera persona. Hubo una temporada donde el medio por el cual ganaba dinero era siendo vigilante de una zona residencial en alguna parte de la Ciudad de México. Un día llegué como todos los días a mi trabajo, hice el cambio de turno y empecé a trabajar con normalidad. En eso veo salir a una chica de un apartamento. Ella hizo su checkout y salió del recinto. A la mañana siguiente, a la hora que yo iba de salida, iba llegando el auto de la chica. De ahí se bajaron la chica y su amiga. Ambas se bajaron y procedieron a meterse al departamento de la chica. Pero como deben hacer su chequeo al entrar, cruzamos unas pequeñas palabras antes de que ellas entraran a su residencia. Buenos días, dijeron, y yo le respondí el saludo. Al día siguiente, esta chica salió de su apartamento, ambas con la misma ropa con la que habían llegado. Asimismo, se veían algo golpeadas. No obstante, no quise preguntar. Salieron de la residencia. Al día siguiente, las dos chicas traían cosas en sus brazos. Eran un par de cajas. Ambas abrieron la puerta de su carro, subieron las cajas, cerraron la cajuela, caminaron unos pasos, se subieron al coche, una en la parte del copiloto y la otra en la parte del piloto. Ambas se despidieron de mí. Que tenga buen día, señor. Abrí la puerta de entrada y ambas se fueron en ese coche. Todo esto pasó un día lunes. A los días siguientes, un señor llegó a la zona departamental. El señor llegó a eso de las 8 a.m. y se sentó afuera de la habitación de la chica. Yo no le tomé importancia. Pasaron las horas. 9 a.m., 10, 11, 12 p.m. Se me hizo raro porque el señor estaba llorando. Buenos días, me acerqué al señor. Me respondió los buenos días. Disculpe, ¿se encuentra bien?, pregunté preocupado. No, se han llevado las cosas y se han llevado a mi hija, me dijo enojado y triste el señor. ¿Perdón?, pregunté dudoso y nervioso. Sí, mi hija, la persona que vivía aquí, hace unos días falleció y vine a recoger sus cosas. Lo siento mucho, le dije, pero disculpe, creo que está equivocado de departamento. La persona que vivía aquí hace unos días sacó sus cosas y ya no la he visto.
¿Estás seguro que este departamento era de su hija?, le pregunté al señor nervioso y confundido. ¿Qué? ¿Se llevaron las cosas de mi hija? ¿En esta zona residencial no hay seguridad o qué?, me dijo el señor. Estaba alterado y muy desconcertado. Señor, tranquilícese. Ya le dije que fue la misma mujer quien vivía en esta casa, la misma que salió y regresó, la misma que entró al departamento con su amiga y ambas procedieron a sacar sus cosas e irse del recinto. ¿Cómo eran esas dos chicas?, preguntó el señor. Procedí a describirlas. Ambas eran muy bonitas, las dos de cabello castaño, ojos color marrón y piel morena. Una vestía con un vestido plateado y la otra con uno dorado. Incluso de esa misma forma se fueron el día que ambas sacaron sus cosas. Se me hizo raro, pero no tuve interés por indagar. El señor se puso a llorar y me dijo: esa era mi hija, era mi niñita. Quedé pálido, preocupado, desconcertado. Simplemente no podía creerlo. Esas chicas que vi irse y regresar en su auto. Esas dos chicas que se despidieron y me saludaron. Esas dos mujeres que vi con mis ojos moverse, hablar y reír. ¿Están muertas? Mi cabeza estaba muy mareada. Después de unos minutos de silencio incómodo, el señor me dijo que su hija y su amiga salieron el día sábado, 2 días antes de la vez que yo las vi. Habían ido de fiesta con sus amigas. De regreso, ella y su amiga habían tenido un accidente donde ambas desgraciadamente habían perdido la vida. No sabía qué decir y el señor tampoco. Pasaron unas horas y el señor se fue. Quedé muy espantado. Entonces, días después de eso, en aquella zona residencial, la chica y su amiga siguieron apareciendo. Las veía salir del departamento, tomar su auto e irse, o simplemente las veía caminar cerca del departamento. Sin embargo, yo trataba de no pasar por ahí a la hora de hacer mis rondines, pues no quería verlas y morir de miedo. Las mujeres, al menos el tiempo que trabajé ahí, siguieron apareciendo. Mándale un saludo a mi mejor amiga Sara y deséale buenas vibras para que ya quede en la uni. Un saludote, Sara. Obvio vas a caer en la uni, tú puedes, amiga. Luego los guardias de edificios o pues de cualquier lugar, como trabajan mucho en la noche y así, les suelen pasar mucho este tipo de cosas, pero pues, qué mello, amiga. Sigamos. Algo que anda por ahí. Esta historia le corresponde a mi hermano Andrés. La narraré en primera persona. Todo comenzó aproximadamente hace 6 años. Yo trabajaba en una taquería en el turno nocturno. Durante este tiempo, mi único medio de transporte era una bicicleta heredada de mi hermano mayor, la cual utilicé durante mucho tiempo. La taquería se encontraba a una distancia bastante larga, lo cual me obligó a trasladarme de mi casa al trabajo durante la madrugada. Supuestamente, el horario de salida era la 1 a.m. Sin embargo, muchas veces tuve que salir entre 3, 4 a.m. El camino más corto que yo tenía para poder llegar a mi casa era pasando a través de un puente, mejor conocido como el Puente del Terror. Esa noche tuve una jornada bastante pesada. Me dejaron salir a las 3:15 de la madrugada. Yo me apresuré a tomar mis cosas para no entretenerme tanto en el camino, porque tenía miedo de sufrir algún asalto o algo por el estilo. Subí a mi bicicleta y emprendí mi camino. Inmediatamente me percaté de la soledad que había por todos lados. Recuerdo que no había ni carros ni ningún signo de nada. Avancé por el camino sin detenerme hasta que pasé por el puente que por cierto tiene una pendiente bastante prolongada, y yo tenía la costumbre de retarme a mí mismo cada día a subir esa cima sin bajarme de la bicicleta. Al llegar al fin de la subida me percaté de la presencia de una especie de perro, pero tenía una característica muy notable. Este perro era bastante grande, tenía muy poco pelaje y el poco que tenía era muy grueso. Al principio creí que era un perro roñoso, porque se notaba que tenía muchas zonas de su cuerpo con piel desnuda. Tenía patas grandes y una mirada profunda y escalofriante. El perro estaba parado casi a mitad de la calle. Al verlo me quedé estupefacto. No pude moverme, sentí frío y una sensación de sentirme completamente indefenso. Estaba aterrado, exhalé todo el aire y el silencio me llenó de miedo y angustia. Pensé en escapar, cuando de pronto el perro se paró en 2 patas frente a mí. Conforme se paraba, su cuerpo se iba modificando. Sus brazos y torso adoptaron forma humana y sus piernas continuaron siendo las de un perro.
Lo examiné de abajo hacia arriba, notando cómo comenzó a caminar hacia mí. Cuando dirigí mi mirada hacia él, su rostro estuvo a punto de volverse algo humano o algo así. No pude ver más, porque reaccioné rápidamente, y en un arranque de adrenalina subí a mi bicicleta y huí de ahí. Hasta la fecha, no recuerdo cómo fue el camino de regreso a casa. Cuando recobré la conciencia, había llegado hasta la puerta de mi hogar y mi madre estaba completamente confundida porque comencé a llorar. Hasta la fecha, cuando paso por ahí, paso aterrado. Renuncié a mi trabajo y no volví a pasar por ese sitio durante la madrugada. Mándale un saludo a mi hermano Andrés, que es el protagonista de esta historia, a mi novio Pablo y a mí, Ari. Un saludote a todos. Muchas gracias por compartir esta historia. Un nahual. Esta historia pasó en mi fraccionamiento, el cual está a pie de cerro. Durante algunas semanas despertaba en 2 ocasiones por la noche y por lo general a la misma hora. La primera a las 12 a.m. y la segunda a las 3 a.m. Lo curioso no es solo eso. Siempre he escuchado el dicho de que los perros ladran cuando algo malo se acerca o está presente. Y justo en estas semanas escuché como a las 12 a.m. iniciaban a ladrar los perros de las calles y justo a las 3 dejaban de hacerlo. Era algo que me daba miedo, pero no me quitaba el sueño. Pero lo peor fue cuando un día a la mañana mi hermano nos contó el siguiente suceso que había pasado 2 días antes. Un vecino que vive a 3 casas de distancia cuenta que encontró a su pequeña gata de color negro golpeada y muy dañada. Al llevarla al veterinario, se percataron de 2 pequeños orificios y al mirar las radiografías se dieron cuenta que le faltaban varios órganos al pobre gatito, el cual, por la gravedad, tuvo que ser dormido. El vecino, con la idea de que había sido un perro, quiso checar las cámaras de seguridad, las cuales son de esas que solo graban al sentir movimiento. Notó que su gato entró corriendo por huir de un perro, que debido a este movimiento la cámara comenzó a grabar y logró capturar una entidad algo peculiar. Muchos que han visto las fotos lo describen de diferente manera, pero a mi perspectiva se ve como algo demasiado alto, capaz de sobrepasar la altura de la camioneta de carga que se ve estacionada. Tiene un aspecto tenebroso y yo logro distinguir la cabeza como de animal y las piernas como si fueran de perro. Otras personas distinguen una segunda entidad entre un arbusto escondido, tal vez de esta primera. Solo pude recuperar 2 fotos, pero dicen que en el video esta entidad caminaba de una manera que parecía cojear. El vecino también asegura que esta presencia fue entre las horas que los perros ladraban. Una historia extra es que mi actual novio caminaba en la calle más cercana al cerro y dijo que del cerro salió una especie de humano en 4 patas de gran tamaño, completamente negro, con dirección a una casa en construcción. Eso es todo, Sailor. Por favor, mándales un saludo a mi novio Pedro y a mis gatijos, que gracias a esta historia no los dejo salir de casa. Un saludote, Pedro, y a los gatitos. Y amigas, si solo estaban escuchando esto y no viendo, les inserté las imágenes de las que hablaba mientras les narraba esto. Pero bueno, sigamos. Desenterrar huesos. Esta historia le pasó a mi mamá, la narraré en primera persona. Yo soy docente y he trabajado en varios pueblitos de Perú. Muchos de estos se encuentran alejados de la ciudad y tienen pocos habitantes. Por ello, fue necesario que me mude a estas zonas y así poder seguir trabajando. En uno de estos lugares tuve que compartir habitación con mi colega, la profesora Esther, con quien dividimos la habitación a la mitad para mantener nuestra privacidad, aunque de qué servía si se filtraban todos los sonidos. Esther y yo fuimos conociéndonos y con el tiempo nos hicimos amigas. Noté que ella tenía conductas extrañas. Por ejemplo, solía poner ajos y cebolla en la puerta, y cerca de ella era muy delgada. Por más que comiera no subía de peso y se enfermaba frecuentemente. Al ver su conducta, le pregunté qué pasaba y me contó que solía molestarla un hombre. Ella cuenta que todo inició cuando un día iba de excursión con sus alumnos y de pronto encontraron un ligero hueco a las faldas de un cerro. Poco a poco iban escarbando con sus alumnos y encontraron objetos como platos y vasos con un estilo inca. Luego se percataron de que con esos objetos se encontraban huesos humanos, un cráneo y ropaje andino. Al darse cuenta de lo que había,
La profesora Esther y sus alumnos salieron del lugar con prisa por el susto que se había llevado. Sin embargo, no todo acabó allí, porque mientras pasaban los días, Esther enfermaba. Cada día se ponía peor, estaba postrada en cama, sin poder comer, tenía alucinaciones y estaba con mucha fiebre. Todo eso la hizo adelgazar terriblemente, hasta parecía que fallecería, pero su mamá trajo una curandera que le dio de comer cebo de cordero crudo. Le pasaron un cuy por su cuerpo mientras hacían rezos y le hicieron un baño con flores que le ayudó a recuperarse poco a poco. Desgraciadamente, su vida no volvió a ser tan pacífica porque empezó a tener sueños incómodos. Yo me quedé impactada con todo su relato, pero no todo quedaría en palabras, porque una noche mientras dormía vi como un hombre alto y corpulento se iba acercando a mi cama mientras yo no podía moverme. Estaba cada vez más cerca y me miró haciéndome una seña de que le hiciera un espacio en la cama. Es allí cuando me desperté, gracias a un fuerte ruido que provenía de la habitación del lado. Fue Esther quien lo ocasionó al dejar caer algo. Inmediatamente me levanté asustada y enseguida Esther dijo: «¿También se apareció en tu sueño?». Con su pregunta me surgieron muchas dudas. ¿Cómo sabía ella lo que había pasado en ese sueño? Al responderle que sí, ella describió al sujeto y era exactamente el mismo. Es así que nos quedamos toda la noche conversando separadas por una pared, pero con el mismo miedo. Al final, ella me sugirió que para ahuyentarlo debíamos ponernos o tener cerca una prenda masculina y así lo hicimos. Después, me comentó que tenía problemas para gestar porque había tenido múltiples abortos espontáneos que le hicieron perder al menos 3 productos, que no sabía si tenía relación porque antes de todo eso había podido tener a su primera hija sin problemas. Gracias por leer esta historia, Sailor. En mi país hay una conocida maldición que le cae a los saqueadores de tumbas. Llega una enfermedad que te deja como un muerto por lo delgado que te pones. Puedes buscar lo sucedido con el señor de Zipán. Te agradecería mucho si le envías un saludo a mi hermanita Adriana. Ella va a cumplir 15 años ese 31 de enero. Un saludote, Adriana. Feliz cumpleaños, ya casi va a ser. Ay, voy a ver eso de el señor de Zipán, amiga. Me mega llamó la atención. Me mira desde la esquina. Todo esto empezó a inicios del 2021. Para ese momento no tenía una buena relación con mi madre y hermano, por lo que decidí mudarme con mi abuela, la cual vive en el segundo piso de mi casa. Para ubicarte más, mi casa es de 2 pisos. El primero es la casa de mi mamá y en el segundo está la casa de mi abuela. El cuarto al que me mudé es el de visitas, el cual está combinado con lavandería y almacén. Es decir, a la lavandería le pusieron una cama que sobraba y ahí dormía yo. A los pies de la cama estaba la lavadora y la pila. En la esquina de la habitación había un mueble con varias cosas, como cajas de herramientas y así, pero bueno. Yo siempre sentí una vibra muy fea y fuerte en ese cuarto, por lo que desde pequeña nunca dormí ahí hasta que me mudé. Las primeras noches hasta me gustó, porque sentía que tenía mi espacio propio, hasta que gradualmente empezaron a suceder cosas raras. Al principio solo eran ruidos extraños desde la esquina en donde estaba el mueble, pero poco a poco empecé a sentir una mirada muy fuerte viniendo desde esa esquina. Al principio era solo incómodo, pero llegó el punto en donde ni me podía mover del miedo. Era tanto mi terror que me quedaba boca arriba, porque si volteaba estaba de cara con la oscuridad desde donde venía esa mirada tan fuerte que sentía, y obviamente no le iba a dar la espalda a esa cosa. No te miento que era tan fuerte esa mirada que tenía que estar en llamada con mi mejor amiga de 8 a 6 a.m. y varias veces lloré del miedo. Siempre se escuchaba que se caían cosas desde esa esquina. No rezaba porque una vez me traumé, porque dicen que si rezas esas cosas te agarran más odio o algo así. Lo más fuerte que me pasó en ese cuarto fue que sentía que se metían debajo de mi cama. Recuerdo que se cortó la llamada con un novio que tenía en ese momento y justo se escuchó un ruido, por lo que decidí dormirme de una vez. Me acosté boca abajo y te lo juro, Sailor, lo juro por lo que más he querido en toda mi vida. Sentí cómo se movía la cama y cómo un cuerpo se arrastraba debajo de ella. Llamé llorando a mi mamá para que subiera. Estaba temblando. Subió mi hermano y le dije que mirara abajo de la cama. Medio vio y se bajó regañándome que lo había despertado.
Con el tiempo me acostumbré y hasta mandaba a callar al fantasma. Si escuchaba que botaba algo, le decía que se calmara y me hacía caso. Se podría decir que hasta llegamos a tener una buena relación. Con el tiempo me volví a mudar con mi mamá. Ya no he tenido más encuentros con ese fantasma. Actualmente me encuentro bien, solo que mi cuarto actual queda debajo de la lavandería y sí se sienten vibras raras, pero ya no como antes. Mándame un saludito hasta Guatemala a mí y a mi amiga Ale. Un saludote a ambas hasta Guatemala. Trabajo de brujería. Esto me sucedió hace como 3 años. Todo inicia cuando yo estaba en la secundaria y en la cuadra donde vivía junto a mi mamá, mi papá y mi hermano, había una señora que le tenía mucha envidia a mi mamá y un día le puso brujería a la puerta de nuestra casa. Pero, oh sorpresa, no le cayó a mi mamá, sino a mí. La primera vez que me sucedió algo paranormal, recuerdo que estaba dormida en mi cuarto y empecé a escuchar ruidos, como si alguien estuviera abriendo y cerrando mi closet de ropa. Entonces me despierto y veo como a una mujer que me estaba dando la espalda. Esta tenía puesta la ropa de mi mamá y llegué a pensar que era mi mamá. Entonces yo le dije: ¿qué pasó, ma? ¿Qué buscas? La mujer volteó su cuello. Su cuerpo me estaba dando la espalda, pero su cara me estaba viendo. Me entró un miedo horrible y salí corriendo de mi cuarto y fui al de mi mamá a contarle. Me tranquilizó y me dijo que solo había sido parte de mi imaginación y un sueño. A las 2 noches de esto, me encontraba otra vez dormida en mi cuarto y ahora escuché como si algo rasguñara la tarima de mi cama. Pensé que era mi perrita intentando despertarme y me acosté de lado para verla, pero Sailor, cuando miré al piso, no era mi perrita la que estaba arañando, era como una niña que estaba toda de negro, su cabello era negro y le cubría toda la cara y estaba sentada mirándome fijamente. Yo me quedé en shock y no pude moverme, solo pude hacerme hasta la otra orilla de la cama. Sentía mucho miedo y el cuerpo muy caliente y cuando menos me di cuenta, me quedé dormida. Al día siguiente tenía clases, entonces recuerdo que estaba en el salón y me empecé a marear. Me dolía mucho la cabeza y me llevaron a trabajo social para marcarle a mi mamá y que pudiera ir por mí. En un momento, la señora que me estaba cuidando dijo que tenía que salir a la dirección. Me dijo que me iba a dejar sola en el pequeño cuarto donde se encontraba enfermería y así fue. Ella salió y yo me quedé. La enfermería estaba justo enfrente de la sala de maestros y cabe resaltar que a esa hora todos los maestros se encontraban dando clases y aquel cuarto se encontraba solo. Pero cuando salí para tomar un poco de aire, vi como algo negro cerraba la puerta y pensé que había visto mal, que eran los rayos del sol. Pero cuando volví a voltear, ahora estaba una mujer que me miraba profundamente y cuando yo también la miré, esta se volvió a meter a la sala de maestros, cerrando la puerta muy lentamente. Cuando llegó la enfermera le conté lo que había visto y ella fue a la sala de maestros y me dijo que no había nadie, que la puerta incluso estaba cerrada con llave. Ese mismo día me llevaron con un brujo para ver qué era lo que tenía y cuando estaba pasando una vela por todo mi cuerpo, rezando, le dijo a mi abuela que tenía un trabajo, pero que no era para mí sino para mi mamá. Alguien lo había puesto en la puerta de nuestra casa para que fuera pisado por mi mamá, pero desafortunadamente yo era la que lo había pisado y había tomado el trabajo. Me dio un jabón y me dijo que me lo pasara por el cuerpo y rezara cada que me bañara, y mi familia y yo nos cambiamos de casa para que ya no nos pudieran hacer daño. Pero al parecer esa cosa no era tan débil y nos siguió hasta la otra casa. Recuerdo que la tercera noche ahí yo me encontraba dormida, pero un sonido como si alguien aventara muchas cucharas me despertó. Después de eso, escuchaba pasos que venían desde la planta baja y terminaban en mi cuarto, y cuando los pasos llegaban a mi puerta, bajaban otra vez y subían, una y otra vez hasta que me quedaba dormida. Todo esto se lo contaba a mi mamá, pero ella me decía que era mi imaginación por lo que nos había dicho el brujo, que solo era paranoia y que tratara de ignorarlo. Pero una noche vi como algo entraba por mi ventana arrastrándose
y luego cayó al piso muy fuerte. Se arrastró por toda la orilla de mi cama y cuando llegó a mí se puso de pie al lado mío. Comencé a gritar mientras esto pasaba su mano y uñas largas desde mis brazos hasta mis piernas. Mi mamá entró al cuarto, vio cómo esta cosa salió por mi ventana otra vez, mientras mi mamá se quedaba en shock al ver mis brazos y piernas rasguñadas. Al día siguiente volvió a llevarme con el brujo y nos hizo una limpia muy fuerte, y con esto las cosas malas se fueron y mis rasguños junto con ellos. Siguen ocurriéndome cosas así de vez en cuando, pero un poco menos intensas. Perdón si fue muy largo. Envíame un saludo a mí y a mi novio. Su nombre es Gabriel, pero dile gay bro. Y para mí, Alejandra. Saludos desde Torreón, Coahuila. Un saludote a ambos hasta Torreón, Coahuila. Un beso. Brujería con el niño. Lo que te voy a contar a continuación es algo que mi abuelita materna ha contado, y si ella lo dice, le creo. Todo comienza cuando nació mi tío, el mayor, al cual le pasaban cosas raras, y una de esas es que el niño amanecía desnudo y la ropa doblada debajo de la espalda del bebé. Cuenta que no se explica en qué momento pasaba eso, ya que el bebé dormía en medio y aparte de que ella ni siquiera dormía bien en toda la noche. A los 6 meses, el bebé de la nada comenzó a correr y de ahí paró. Lo siguiente fue que al parar, él ya no reaccionaba, se empezó a poner morado y su piel estaba fría, por lo que mi abuelita lloraba al saber que ya había perdido a su primer hijo. Mi abuelito la trataba de consolar y comenzó a ver la manera de conseguir el ataúd para el bebé. La gente de la ranchería ya estaba comenzando a acercarse a ver qué había pasado en casa de mis abuelitos. Casi a la hora cuando estaban preparando las cosas, como ir con el delegado a ver lo del acta y esos trámites, de la nada el bebé comenzó a llorar. Dice mi abuelita que fue como un grito desesperado que el niño soltó. Para ella fue un milagro el ver que su hijo estaba de nuevo con ellos, pero la cosa no acaba ahí, ya que ahora se enfermaba seguido a tal punto de desarrollar asma. Él empeoraba cada día más y mi abuelita sentía que se consumía al ver cómo su hijo la pasaba tan mal. Un día, mi abuelito salió a trabajar, por lo que en el camino se encontró un primo, el cual no veía desde hace mucho. Este le preguntó que si cómo estaba, a lo que mi abuelito le contó todo lo que estaba pasando con su hijo. No se sabe si fue el destino o casualidad que él se lo encontrara, ya que este le dijo a mi abuelito que su hija de aproximadamente 14 años tenía el don de curar, así que la llevaron para que revisara al bebé, ya que no sabían a quién más recurrir, por lo que la niña les dijo: a este bebé lo están usando para practicar brujería y ese alguien es de la familia, un tal Juan. Y no dudaron, ya que en la ranchería rondaba el rumor que este Juan practicaba magia negra. La niña comenzó a hacer lo que tenía que hacer, pero dicen que hubo como una lucha entre el bien y el mal en el momento que ella lo estaba curando, ya que de un momento a otro, esta cambió su carácter a tal punto que estuvo a punto de lastimar al niño. Pero por suerte logró reincorporarse y logró sacar aquello que tenía mi tío. La pobre niña quedó débil de aquel trabajo, ya que era algo fuerte con lo que estaba tratando, y aparte que al ser joven apenas empezaba a hacer esos trabajos. Después de eso, se mudaron unos 3 meses con ese primo de mi abuelito para que el bebé se terminara de curar. Cabe mencionar que aquella niña después de eso quedó débil y comenzó a enfermar, por lo que falleció siendo muy joven. Mi abuelita siempre estará agradecida con aquella niña que estuvo dispuesta a usar sus dones para ayudar a su hijo. Al día de hoy, mi abuelita recuerda eso con mucha tristeza y miedo, ya que si no fuera porque lo vivió en carne propia, no lo creía. Eso es todo, Sailor. Un saludo desde Tabasco, porfis. Mándanos un saludo a mí y a mi mami. Un saludote a ti y a tu mami hasta Tabasco. Un beso. La cabeza del brujo. Esta historia me la contó mi mamá y le pasó a mi abuelo. Como contexto, mi abuelo era cuidador de unas hectáreas donde se plantaban uvas y el dueño de esas hectáreas les dejaba vivir en una casa junto en medio de estas. Mi abuelo, como buen hombre de campo, era bien bruto, bueno para pelearse y le gustaba mucho salir a tomar hasta no acordarse ni de cómo se llamaba.
A pesar de esto, siempre fue un buen trabajador. No dejaba nunca el trabajo sin terminar y sabía bien cómo cuidar y trabajar la tierra y los animales. Dice mi ama que por eso, y sumado a que ellos eran una familia muy unida y buenas personas, había gente del pueblo que les tenía mucha envidia. Hubo una noche en la que él estaba muy bueno para salir a tomar por ahí, y eso obviamente no le gustaba a mi abuela, quien siempre le decía que ya no saliera tanto de noche, que tuviese cuidado con quienes se juntaba y para dónde iba, pero él no hacía caso hasta cierta noche. A ella, que mi abuelo ya se estaba preparando para salir, cuando otra vez mi abuela quiso hacerlo entrar en razón. Le pidió que por favor no saliera esa noche, que había escuchado unos aleteos muy fuertes ahí fuera. Podía ser algún brujo en forma de tuétue enviado por alguien que les envidiaba o que estuviese enojado con él. Los tuétue son las cabezas de los brujos. Se dice que con ungüentos o rituales ellos despegan la cabeza de su cuerpo, que queda recostado como si estuviese durmiendo, y vuelan en la noche con las orejas que les crecen tanto como alas. No se pueden ver, pero sí escuchar, y dicen que sus gritos suenan como si dijesen tuétue, de ahí su nombre. Volviendo a la historia, por supuesto que mi abuelo le dijo que no le importaba, que él iba a salir sin importar qué. Se puso su poncho y salió mientras mi abuela lo regañaba. Dice mi abuelo que iba a mitad de camino para salir de las viñas cuando escuchó unos fuertes aleteos detrás de él y un tanto nervioso prefirió apurar el paso, pero de pronto sintió que alguien lo empujó tan fuerte que cayó como un saco de papas al piso, con la mala suerte que su cara se hundió en una poza de agua que había allí. Dice que intentó ponerse de pie, pero le era imposible porque sentía muchas manos que con una fuerza sobrehumana le empujaban la cabeza dentro de la poza, y que fue ahí cuando se dio cuenta de que querían ahogarlo. Desesperado y sin saber qué hacer, empezó a rezar en su mente mientras seguía luchando por ponerse de pie, hasta que con mucha dificultad lo logró y echó a correr lo más rápido que pudo de vuelta a la casa. Decía que mientras corría podía escuchar entre aleteos horrendas risas que le perseguían hasta que entró en la casa. Dice mi ama que apenas entró mi abuela fue a verlo por todo el ruido y que cuando lo llamó por su nombre, mi abuelo no podía estar más pálido, que él le contó lo que le había pasado y después de cambiarse la ropa, ambos rezaron y se acostaron a dormir. Pero esto no acaba aquí. Contaba mi abuela que después de esa noche mi abuelo cayó muy enfermo. No comía, no dormía bien y tampoco se podía levantar de la cama. Primero pensaron que se había enfermado de algún virus, pero que mi abuela sabía que alguien le había hecho un trabajo, así que sin perder tiempo fue a buscar a la curandera del pueblo, quien estuvo semanas enteras yendo todos los días para hacerle limpias y rezos a mi abuelo. Les contó que el trabajo que le habían hecho era muy fuerte y que si no fuese porque mi abuelo tenía una energía fuerte, quizás hubiese fallecido cuando lo ahogaron, pero como no les funcionó, iban a llevárselo a través de una enfermedad. Después de mucho esfuerzo por parte de la señora, que quedaba muy agotada luego de las limpias, al cabo de un mes, mi abuelo se recuperó casi por completo. Podía hacer su trabajo otra vez, aunque con algo de dificultad porque quedó un poco débil. Desde aquella vez, la curandera y la familia de mi mamá se hicieron muy cercanos, y mi abuelo por su parte ya no salió más a tomar en la noche ni a fiestas, hasta muchos años después de la muerte de mi abuela, pero incluso así nunca salía ni volvía de noche. Que les lleguen solo buenas vibras y que sean muy felices. Besitos desde Chile. Muchas gracias, te deseo lo mismo. Besitos hasta Chile. La historia de mi madre. Le insistí demasiado a mi madre para poder contar esta historia, solo que me pidió que le cambiara algunas cosas. Contexto. La primera pareja de mi madre fue mi padre, un hombre alcohólico, bipolar, con problemas mentales y cero responsable, entre otras cosas. Ella, ya harta de él, le pidió el divorcio y 5 años después comenzó a rehacer su vida con José, un hombre que vivía en el extranjero, y a pesar de que no se casaron, formaron una buena relación de pareja. Pero aquí el problema se genera con la expareja de José, le pondremos María. A pesar de que José y María ya no tenían relación alguna por años, a María siempre le molestó que José fuera feliz.
Esa mujer siempre tuvo problemas mentales, incluso estuvo presa por traficar drogas. La relación de mi madre y José escaló tan bien que decidieron tener un hijo, mi hermano. Para la suerte de María, eso le molestó mucho más. Después de eso, ella le tomó un odio estúpido a mi madre. Para esto, mi madre tenía varios años viviendo en el extranjero con José. El plan era que mi hermano naciera allá, pero no siempre es todo como uno planea. Mi madre regresó a México porque falleció uno de sus hermanos, estando embarazada, y al tener alrededor de 6 meses de embarazo, en la aduana, mi madre fue deportada y perdió su visa por más de 7 años, y a causa de eso volvió a vivir en México. Después de todo eso, en el 2015, mi madre, mi hermano y yo nos mudamos a Cuernavaca por cuestiones del trabajo de mi madre. Ella trabajó en una empresa familiar. Durante los primeros 2 años viviendo en Cuernavaca, mi madre comenzó a planear tener su propia empresa. José siempre apoyó a mi madre en su nuevo proyecto y al poco tiempo después abrió una escuela privada de educación superior. Una de las tantas cosas malas comienzan cuando la casa que compró, la cual sería la escuela que abriría anteriormente, era un orfanato en el que maltrataban a los niños e incluso algunos fallecieron ahí de la peor forma. Hasta hay un reporte que salió en las noticias sobre esa casa. Obviamente tener tu propio negocio y hacerlo desde cero, y sobre todo si eres mujer, es muy difícil, para lo cual mi madre estaba cansada y ocupada 24/7. Entre todo su cansancio y desgaste físico, a veces ni dormía, incluso su físico se deterioró. No es por presumir, pero mi madre siempre fue muy bonita, era delgada y su cutis siempre estaba bien cuidado, sin manchas, granos, arrugas ni ojeras. Pero de un tiempo a otro comenzó a verse muy mal, nunca le dio importancia debido al trabajo. A veces en mi casa olía excremento o a caño, que por más que uno limpiara con cloro, el olor no se iba. Un día, mi madre estaba buscando unas velas aromáticas e inciensos y entró a una tienda esotérica, y el dueño del local miró a mi madre con cara de asustado y preocupado y le dijo: «Señora, si usted no hace algo, va a morir en este año. A usted la persigue la muerte. Usted está cargando con un muerto». A mi madre, escuchar eso fue un chiste, o pensó que el señor solo quería dinero o estafarla, pero el dueño le dijo: «En estos días a usted se la van a querer llevar. Aunque usted no cree en esto, pronto lo va a vivir». Salió de la tienda y olvidó lo sucedido. Casi una semana después de eso, una de las pocas noches que mi madre logró dormir, de repente en la madrugada sintió que algo la comenzó a ahorcar. Abrió los ojos y vio unas manos negras alrededor de su cuello. Era tanta la fuerza, pero ella comenzó a forcejear, hizo hasta lo imposible de que eso la soltara, y así fue. En eso, ella recordó lo que aquel señor le dijo. Al día siguiente, tenía marcas en el cuello y la voz bastante ronca. Ella, asustada, confusa y con poca confianza de recurrir con el dueño de la tienda esotérica, le pidió a un familiar que la acompañara a esa tienda, y el señor le hizo una cita en su casa para tirarle o leer los caracoles. Entonces llegó el día de la cita y el señor le dijo de todo, pero para lo que mi madre iba, el señor le dijo: «Lo que te está pasando es obra de una mujer. Esta mujer te tiene un odio increíble, te quiere ver muerta. Ella te está trabajando con carne podrida de distintos animales. La mancha que tienes en la cara pronto va a crecer y te saldrán gusanos de esa mancha. Lo que te pasó esa madrugada fue obra del muerto que estás cargando. Por eso estás más cansada y te duele el hombro izquierdo. Si no hacemos algo, también tus hijos se verán afectados». Y la famosísima mujer que le hizo todo eso fue María, la expareja de José. En este punto pensarás, pues obvio le tienen que hacer una limpia. Sailor, lo que le tuvieron que hacer fue más que una limpia, fue una especie de ritual. El señor le pidió materiales para limpiarla. Le pidió 2 gallos y 3 gallinas, alcohol, puros, agua lumbre, hierbas, entre más cosas. No diré mucho sobre la limpia, pero obvio sacrificaron a los animalitos. Los 2 gallos fueron el sacrificio, y con las gallinas le quitaría el muerto. Según dice mi madre, que el muerto ese no se lo podían quitar
después de usar una y otra de las gallinas. Ninguna de las gallinas pudo como agarrar el muerto, hasta que con la tercera gallina se pudo. Todo esto duró más de 4 horas. Pasaron las semanas y todo aparentemente estaba bien. Mi madre se recuperó y el olor a caño ya no estaba. Resulta que era la ropa de mi madre lo que olía, debido al trabajo que le hicieron con carne podrida. Hay una continuación de esta historia relacionada con la casa que ya mencioné antes. Si lees esto, si quisieras que te cuente la segunda parte. Sailor, no sabes lo mucho que tus videos me han ayudado. Tienes mi apoyo en todo lo que haces. Ay, muchas gracias. Y güey, obvio queremos segunda parte, por favor. Estaré muy atento y muchas gracias por compartir esto. Esta historia gira alrededor de mi esposo. Un día después del cumpleaños número 6 de él, su papá falleció por complicaciones de sus riñones. Mi suegra me platicó que una de las últimas cosas que él llegó a decir era que no quería partir de este mundo porque estaba preocupado por su hijo. Mi esposo no recuerda nada de esos días y son pocos los recuerdos que tiene con su papá. Al pasar semanas de su partida, mi suegra y tías tuvieron varias anécdotas donde lo llegaron a ver, que al ir a la sala o a su cuarto se les llegó a aparecer y hasta vieron cómo se movían objetos personales de él, como un aparato de diálisis y las llaves del carro. Mi suegra, para tener un mejor estilo de vida, se fue a Estados Unidos a trabajar y su hijo estuvo al cuidado de sus padrinos. Originalmente, mi esposo se iría con su mamá cuando ya tuviera una casa de apartamento y un trabajo estable. Al pasar los años, la casa donde vivían lo rentaban. Él decidió no irse a Estados Unidos y al cumplir los 18 años decidió irse a vivir a su casa. Para hacer un dinero extra, rentó uno de los cuartos a un amigo cercano a él. Al inicio todo estaba bien, hasta que una ocasión su amigo le llamó por teléfono enojado de por qué abría la puerta y se le quedaba viendo, que no era nada gracioso. Él, extrañado, no sabía de lo que hablaba, porque ni siquiera estaba. Ese amigo me llegó a platicar que fueron varias veces que llegó a ver a alguien parecido a mi esposo. Él tuvo 2 novias antes de conocerme. A ambas les jalaban el cabello, le escondían cosas y una le jaló hacia los pies. Una de esas exnovias que tenía gusto por lo paranormal decía que era su papá quien se aparecía. Un par de meses después su relación terminó. Cuando empecé a salir con él, iba seguido a su casa. En una ocasión me había pedido de favor que recibiera un electricista para arreglar una falla. Recibí al técnico y no duró ni 1 hora en hacer su trabajo. De ahí estuve sola la mayor parte del día. Cuando le entregué las llaves, él me preguntó si llegué a tener algún problema. Le dije que todo tranquilo y a él se le hizo raro. Le pregunté por qué esa pregunta y es cuando me platica toda esta historia. Él en ese entonces me decía que nunca se le ha presentado ni ha sentido nada fuera de lo común. Una ocasión tuvimos una pelea muy fuerte y no lo vi como por 1 semana. Durante esos días, una amiga de ambos fue a visitarlo. Estaban platicando en el porche. Mi amiga fue por agua a la cocina y en lo que buscaba un vaso sintió una vibra muy rara. Buscando qué era, vio a alguien que se asomaba por la entrada a la sala. Oye, si querías algo me lo hubieras pedido, dijo pensando que era mi esposo. Pero al ver cómo se desvanecía ante ella eso que le estaba viendo, salió súper asustada y vio cómo él estaba afuera y le contó lo que pasó. Ya al resolver nuestra pelea y que tanto mi amiga así como mi esposo me platicaron esa experiencia, le propuse que fuéramos a visitarlo al panteón. El domingo decidimos acudir, compramos un bonito arreglo de flores y llevamos agua y trapos para limpiar su tumba. Al terminar de arreglar su lugar de descanso, le pedí que hiciéramos una oración por su eterno descanso. Al terminar de rezar, nos quedamos en silencio un par de segundos y mi esposa empezó a decir: papá, sé que al irte te fuiste preocupado porque no me ibas a ver crecer, estudiar, educarme y sobre todo estar en los momentos importantes y difíciles. Pero mírame, soy un adulto, tengo un buen trabajo, una novia, mi ama está muy bien y soy muy feliz. No es necesario que te presentes ante otros como acto de preocupación. Descansa, por favor. Me dio mucho sentimiento que hasta lloré como la buena chillona que soy. Recogimos nuestras cosas y nos retiramos de ahí. Han pasado 5 años de esto
y nunca más hemos recibido algún comentario de que lo vieron o algo similar. Tenemos 1 año de casados y seguimos cuidando esta casa. Esperemos siga así y que en donde quiera que esté mi suegro, espero esté descansando. Muchas gracias por leer todo. Muchas gracias a ti por compartirla. Un beso. El secreto de la vecina. Hoy quisiera relatarte una vivencia en la infancia de mi ama. Me ha contado algunas más, pero esta personalmente me causa escalofríos y casi provoca mi llanto de lo espantosa y perturbadora que es. La voy a contar en primera persona. Yo era una pequeña niña que vivía con mi mamá y mis hermanos en un pequeño vecindario ubicado en Tepatitlán, Guadalajara. En este momento no teníamos suficiente dinero y estábamos pasando por un momento económicamente difícil, lo que nos obligaba a vivir en un ambiente un tanto extraño. Yo tenía vecinos muy extraños y diversos, entre ellos un señor al que le pondremos Don Carlos. Don Carlos se dedicaba a la venta de carnitas y cueritos, por lo tanto guardaba enormes botes de manteca. Aclarándote esto, podemos continuar con la historia. Tenlo claro, porque será sumamente importante en un momento más. Como te decía, tenía vecinos algo extraños. También tenía una vecina a la que le pondremos Elisa, de la cual se rumoraban muchas cosas como que era una bruja, que había hecho pactos con el diablo, que era practicante de magia negra. Ya sabes, lo normal en un lugar pequeño. En fin, lo único que resultó ser real es que la señora era una fiel adoradora de la Santa Muerte. Pasaban y pasaban los meses, pero en una semana don Carlos comenzó a quejarse de que alguien o algo se estaba robando o alimentando de su manteca, ya que cada noche que dejaba sus botes listos para ir a vender, desaparecía toda y para él era una enorme pérdida. Entonces, una noche don Carlos decidió quedarse despierto para vigilar con escopeta en mano y así lograr descubrir quién o qué estaba robando su manteca. A eso de las 2 o 3 de la madrugada se comenzaron a escuchar horribles gritos de terror provenientes de la casa de don Carlos. Lo que pasó es que mientras don Carlos resguardaba sus botes de manteca, le dio mucho sueño y se comenzó a quedar dormido. Entonces, en eso se empezaron a oír ruidos de un animal y don Carlos, muy molesto, apuntó con su escopeta hacia un perro que estaba de espaldas comiéndose su manteca. Y él, ya bastante harto, dijo: «Maldito animal, con que fuiste tú, te voy a matar, te voy a matar». Estaba a punto de disparar cuando el perro se dio la vuelta. No era un perro común, tenía rasgos humanos y unos ojos negros muy profundos. Y entonces el animal abrió su hocico y pronunció unas palabras escalofriantes. «No, no me mates, por favor, no me mates, soy Elisa, no me mates». En ese momento, el señor soltó un grito de terror tan fuerte y la impresión por lo que acababa de ver fue inmensa, que no pudo aguantar y sufrió un paro cardíaco del cual ya no se levantó. Después de ese día, se supo que la señora Elisa era un nahual y había sido mandada a molestar a la familia de don Carlos. Después de eso, ya no se supo nada de doña Elisa y siguieron pasando cosas sumamente extrañas y perturbadoras en ese mismo vecindario. Pronto te volveré a escribir. En caso de que llegues a elegir mi historia, gracias, querida Sailor. Hacer que me sienta menos triste. Deseo que sigas brillando tanto como siempre. Ay, muchas gracias. Saludos de Tepeaca, Puebla. Mándame un saludo a mí, Meli, y a mi mejor amiga, Caris. Un saludote, Meli y Caris. Un beso. Ya sé que dije que no iba a comentar, pero lo de los nahuales me da miedo y se me hace muy interesante. ¿Será que pronto hagamos una edición especial de anécdotas terroríficas de nahuales? Ustedes comenten abajo, pero bueno, sigamos. La Virgen demoníaca. Me llamo Michelle y soy de Ecuador. La historia que te voy a contar no es mía, es de uno de mis primos que vive en una parroquia muy pequeña, algo alejada de la ciudad, pero te lo contaré en primera persona tal y como él me lo contó. Tengo su permiso para contarla. Resulta que yo vivo en una parroquia muy pequeña, literalmente es como si fuera un pequeño parquecito y casas alrededor, por lo cual todos nos conocemos por aquí y sabemos todo de todos. La historia
Comienza cuando acá en Ecuador, o al menos donde vivo, se suele celebrar la cargada de la Virgen. En esta celebración de todos los años, los hombres llevamos una virgencita gigante en nuestras espaldas, anexo foto, y caminamos por un largo camino mientras las demás personas oran y cantan. Esta celebración se hace cerca de Semana Santa. Cabe recalcar que todas mis tías, tíos y primos, por parte de mi abuela materna, hemos tenido que realizar la catequesis, porque mi abuela es catequista y muy devota del Señor de los Cielos, por lo cual mis primos y yo siempre estamos ayudando en la iglesia y en las misas. Ya dado el contexto, empiezo con la historia. El día de la caminata, todos nos reunimos unos 5 kilómetros lejos de la iglesia y debíamos de caminar hasta esta. Mi abuela nos llevó a todos a la caminata. Mis primos y yo hicimos el famoso piedra, papel o tijera, y el que salía tenía que llevar la Virgen por parte de la familia. Ya te debes de imaginar a quién le tocó. Bueno, después de quejarme, acepté sin más y le dejé a mi abuela. Ella estaba encantada porque iba a ser mi primera vez y yo andaba con un dolor de pancita horrible, pero lo dejé ser y empezamos la caminata. A mí siempre me han dado miedo las figuras gigantes y esta no era una excepción. La virgencita era grande y pesaba un montón, pero algo que realmente me hizo sentir angustiado era su mirada y las grietas que tenía en su cuello, como si lo hubieran ahorcado. Realmente me daba muy mala espina, pero no dije nada porque mi abuela estaba tan feliz que se le caía la dentadura. Mi dolor de barriga aumentaba cada vez más. Yo llegué a creer que me iba a desmayar del dolor, pero aún así me posicioné en mi lugar, alzamos la Virgen y empezamos a caminar. Mientras las personas cantaban y rezaban, yo estaba pensando en otras cosas para olvidarme del malestar que me daba el estar llevando esa cosa en mi espalda. Pero no podía dejar de pensar en eso, y de un momento a otro me dio una necesidad gigante de alzar la mirada para poder ver a la Virgen. No te miento, Sailor, cuando alcé la mirada, la Virgen torció su cuello hacia mi lado de un solo movimiento y luego bajó la mirada hacia mí. Me estaba mirando directamente mientras tenía una sonrisa horrible. Parecía que se estaba burlando de mi miedo. El sonido de su cuello fue horrible. Escuché muy claramente cómo la cosa de la que estaba hecha se trizaba y hacía eco en toda la noche, pues del miedo no me había dado cuenta de que todos habían dejado de cantar, o al menos yo no los escuchaba. Mientras esa cosa me miraba, yo seguía caminando con un frío horrible. Sentía que se me iban a caer los dedos del frío, pero seguía porque me dije a mí mismo, solo te estás imaginando cosas, es el sueño. Pero de repente sentí como una voz muy ronca de mujer, llena de burla y sarcasmo, me susurraba al oído. ¿Tienes miedo, pequeño? Esa fue la gota que derramó el vaso. Yo solté la esquina que me tocaba cargar y empecé a vomitar de la nada. Me estaba ahogando con el vómito y mi prima más pequeña vino corriendo a tirarme agua en la cara. Todos alrededor estaban en shock y mi abuela enojada me dijo, ya arruinaste el día, mientras me miraba con enojo. Mi tía Susana, que es un amor, me dijo que me fuera con ella y me dio un chocolate para que recupere un poco de azúcar porque estaba muy pálido. Mientras seguíamos caminando, yo me estaba preguntando qué me había pasado y si lo que había visto era real. Entonces decidí regresar a ver a la Virgen y eso fue lo peor que pude haber hecho. Cuando la regresé a ver, ella tenía una cara parecida a esto, anexo foto. Sailor, era una imagen horrible, y súmale que lo de sus ojos era sangre, y los tenía abiertos, mirándome fijamente. Jamás había visto algo tan horrible en mi vida, tanto así que del susto me desmayé. Y aquí viene la peor parte. Esta parte me contó mi prima que estaba junto a mí, y me atrapó antes de que mi cabeza golpeara el pavimento. Mi prima dice que cuando me caí al suelo, mis ojos seguían abiertos viendo hacia la Virgen, pero tenía una mirada de desesperación. La gente a mi alrededor estaba muy preocupada y como ya estábamos cerca de la parroquia, un señor fue por su auto para llevarme a la casa de mi abuela, pero ella dijo que no era necesario, con dejarme en la iglesia estaría bien. Cuando ya habíamos llegado, todos procedieron a dejarme en la iglesia y a la Virgen la pararon en una esquina. Yo seguía dormido, así que los demás se fueron a la casa de una de las señoras que había preparado comida. Mi prima había ido por su comida y la mía, pero en ese pequeño lapso de tiempo yo hubiera preferido jamás haber ido a esa caminata. Cuando me levanté,
Yo estaba en las sillas que estaban pegadas a la puerta de entrada y la Virgen estaba cerca de la mitad de la iglesia. Pondré una foto para que entiendas la distancia entre ella y yo. Senté un rato y procesé en dónde estaba. Mientras analizaba el lugar, vi claramente cómo la Virgen me estaba viendo tan fríamente y el miedo me invadió. Tenía tanto miedo que no podía moverme. Con suerte y respiraba. De pronto, ella sacó sus pies del lugar en donde estaban pegados y empezó a caminar torpemente hacia mí. Mientras más se acercaba a mí, caminaba mucho mejor y más rápido. Mi corazón latía súper rápido y yo en mi mente estaba orando todas las plegarias que recordaba en ese momento. De un momento a otro, ya la tenía a unos 2 metros de mí. Se paró en seco y yo juré que ese sería mi último día, pero ella se dio la vuelta y corrió al lugar en donde la habían dejado. Hizo la pose en la que la habían dejado y el ambiente dejó de ser tan tenso. Después de 5 segundos, mi prima abrió la puerta y entró hablando sobre cómo una señora se le había caído su plato de comida mientras se reía. Su aparición me hizo tan feliz y me dio tanta calma que la abracé mientras lloraba. Ella solo me abrazó mientras me preguntaba que qué había pasado, pero yo le rogué que me sacara de ahí y así lo hizo. Regresó donde mi abuela. Yo le conté todo a ella y al padre de la iglesia. Ellos me miraron con horror y fueron corriendo a la iglesia. La Virgen seguía como si nada, pero cuando el padre le tiró agua bendita, esta se evaporó al tocar la cara de la Virgen y donde había caído agua se hicieron manchas negras, como cuando quemas vidrio. Mi abuela se asustó tanto que empezó a gritar y todos llegaron enseguida. Ella les dijo que rompieran la Virgen y los señores no sabían qué hacer porque recién la habían traído de la capital, entonces no quisieron romperla. Pero mi abuela les dijo que el diablo estaba dentro y supongo que a los señores les invadió el miedo porque de un momento a otro la rompieron y el padre seguía echándole agua bendita mientras esto pasaba. Desde ese día en la parroquia ya no hacen la cargada de la Virgen y mi abuela es ahora mucho más apegada al Señor. Yo aún no lo supero y mi miedo por las cosas gigantes y las figuras religiosas se volvieron más grande. Mi prima se sigue peleando por comida y la parroquia ahora tiene más luz. Esta fue la historia más fuerte de mi primo. Oh. Espero que todas tus metas se cumplan y que sonrías mucho más. Te quiero, Seilo. Siempre veo tus videos mientras como o hago deberes. Tienes un alma muy hermosa. Muchas gracias. Me alegra que me digas esto. Sentí bonito. Por último, me gustaría que le mandaras un saludo a mi primo Sebastián y a mi namjoonista favorita, Antonella. Un saludote a Sebastián y Antonella. Les mando un besote. Ay, güey. Gracias por compartir esta historia y me hace mucho y no me daba tanto terror una. Pero bueno, sigamos. La ouija de mi escuela. Para empezar la historia tengo que darte un corto contexto. En la escuela donde actualmente estudio hay una leyenda sobre una ouija que está dividida en 3 partes y escondidas en distintas partes de la escuela. Se conoce la ubicación de 2 pedazos, pero no es certera esta información. Una está enterrada debajo de un árbol, ubicado en una ceiba atrás de la escuela, y otra en el baño de las mujeres. Ya con todo esto puedo dar inicio a la historia. Esta historia me la contó un amigo que se conecta con ella. Todo comienza en la época de inicio de los 90s. No sé la fecha exacta, pero según mis fuentes por esas épocas. Un grupo de amigos conformados por 3 hombres y 2 mujeres, que un día tuvieron la grandiosa idea de jugar a la ouija en la ceiba de la escuela, pero en las primeras 3 sesiones no obtuvieron ningún tipo de señal, pero un día recibieron la atención de un ente o cosa que les dijo que les iba a dar todo lo que pidieran, a cambio claro de un precio. Cada uno de los chicos pidió su deseo. Uno de los chicos pidió estar con las chicas que él quisiera, otro que la chica que le gustaba le prestara atención y otro pidió el mismo deseo que el primero. Las 2 chicas desearon belleza y atraer a los hombres. Claro, cada uno con su precio que pagar. Cada vez pedían más cosas al ente, hasta que en su última sesión, porque ya se iban a graduar,
desearon dinero, que por ley el dinero se paga con sangre, y este ente les empezó a describir las muertes de cada uno y a qué edad iban a morir, por lo cual se asustaron y partieron la tabla en 3 pedazos. Pasaron los años y, como se esperaba, empezaron a morir uno por uno. La primera se ahogó en un pozo. Dicen que algo la empezó a tirar de la pierna hasta llevarla hasta el fondo del pozo. Después falleció un hombre que fue arrollado por un camión. Uno de los hombres del grupo se casó y dejó a su esposa embarazada sin saber, o sea, que nunca conoció a su hijo, siendo este hijo quien me contó esta historia. Su padre fue a recoger a su amiga, la última mujer del grupo, a una ciudad cercana a mi pueblo, con sus 2 hijas, una bebé de meses y una niña como de 10 años, acompañada de su niñera. La mujer venía de copiloto con su bebé en brazos y la niñera y la niña en la parte de atrás. Cuando arrancaron a mi pueblo, a mitad de camino se les metió un camión y se salieron del camino chocando con un árbol. Al hombre, una rama que sobresalía del árbol lo abrió desde el abdomen hasta el pecho. La mujer se dio un golpe tan fuerte contra la guantera que se le abrió la cabeza en 2. La niña y la niñera solo recibieron unos cuantos golpes, pero lo más curioso fue que la bebé que cargaba a la mujer cayó en sus pies, sin ningún tipo de golpe o rasguño, y el último que quedó vivo enloqueció y se suicidó en la ceiba de la escuela. Desde ese momento espantan por esas zonas. Espero que tu becario escoja mi historia. Mándame un saludo a mi Marcial y a mi mejor amiga Salomé hasta Colombia. Un saludote, Salomé y Marcial hasta Colombia. Un besote. Espero ir pronto a Colombia. El doppelganger de mi novia. Hola Sailor. He estado pensando en escribirte desde inicios del año 2022, ya que desde que comencé mi relación actual hemos sufrido de brujería por parte de la familia de mi novia. Tengo tantas historias, la mayoría con pruebas, pero no sé cómo resumir y redactar todo de manera plena desde la perspectiva de ambas. Realmente ha sido un año difícil, repleto de pérdidas y experiencias extremadamente traumáticas gracias a la falta de empatía de esas personas tan crueles. Puedo afirmar que gracias a ellos ahora creo en la maldad y en que sí existe algo más allá de lo que vemos normalmente. Este contexto primero, para saber si te interesa que mande más, y también porque tiene que ver con la historia que explicaré a continuación. La primera vez que vi esa cosa fue de lejos. Mi novia se había quedado en la esquina de mi casa a esperar su camión, luego de despedirnos como siempre. Llegué a la puerta de mi edificio y cuando estaba por entrar, algo me dijo que viera hacia allá. Me di la vuelta y ahí estaba mi novia, parada en media calle por donde pasan los autos, mirándome fijamente. Me asusté mucho, pues, ¿qué hacía mi novia ahí? ¿Por qué no estaba esperando el bus en la acera? ¿Se le cayó una moneda? ¿Por qué me estaba mirando así? Cientos de preguntas cruzaron por mi cabeza, pero se esfumaron cuando ella simplemente alzó la mano y la sacudió en forma de despedida. Incluso eso me pareció extraño. Normalmente me manda un beso o gesticula te amo con los labios al despedirse, pero bueno, solo subí a casa. Cuando llegó a casa me llamó, le pregunté por lo ocurrido y me juró que ella no se había despedido así de mí. Es más, se había ido una cuadra más allá a esperar su bus, pues es más seguro. No quise darle importancia, pues hemos aprendido a las malas que todo empeora cuando demuestras miedo y preocupación. Pero no pudimos hacernos de la vista gorda mucho tiempo, pues la comenzamos a ver en todos lados. Espejos, reflejos, desde el balcón del departamento, sueños. Era mi novia, pero no era ella. Jamás sabré cómo explicarlo. A pesar de ello, seguimos ignorándolo. Creo que eso la molestó, pues de forma muy rápida llegó a ponerse violenta físicamente. Una noche, fui al departamento de mi novia a visitarla. Estábamos acostadas en su cama. Ella se levantó y se dirigió hacia la cocina. Pero antes de que siquiera diera 2 pasos, algo la empujó con tanta fuerza que se escuchó un golpe seco tras un segundo golpe duro que fue el de su cabeza y su espalda contra el piso. Lo vi claramente. Era como si le hubieran dado un fuerte golpe en el pecho que ocasionó la caída, pero no había absolutamente nada ni nadie en su camino. Rápidamente me senté en el piso junto a ella, la abracé y traté de calmarla.
Lo único que podía pensar era en fijarme que esté bien. Revisé su cabeza a ver si no tenía una herida. La ayudé a sentarse y ahí fue cuando confirmamos que el primer golpe que escuchamos fue real, pues levanté su playera y tenía marcadas 2 manos grandes rojas. Insertaré foto y video. No pasó ni un minuto cuando comenzó a decirme que también le ardía la espalda. Le pedí que mejor se quitara la playera y tenía arañazos por toda la espalda. Lo que me lo fue que parecían tener la misma forma, tamaño, número de dedos, etcétera, que las manos en su pecho. Después de todo lo vivido este año, lo único que sentí en ese momento fue rabia, mucha rabia, ya que había pasado bastante tiempo desde que no nos molestaban. Dejé el miedo atrás y esa noche le hice una limpia rápida a mi novia, nuestras mascotas y la casa. Ese había sido el último incidente hasta la noche de Año Nuevo. La cena había sido increíble, el primer año nuevo en casa de mi papá, pues habíamos arreglado nuestros problemas recientemente y habían recibido con mucho cariño a mi novia en casa. Realmente sentía que ese sería un buen nuevo inicio. Cuando nos disponíamos todos juntos a limpiar la mesa, mi novia y yo nos llevamos las últimas cosas que quedaron sobre ella. Pasamos por la sala, ya que queda en camino a la cocina. Mi novia se quedó en la sala acomodando algo y yo llegué a la cocina. Abrí la heladera para meter algunas cosas cuando ella entró. Puso algunas cosas en el mesón, entre ellas una botella grande de refresco. Le pedí que me la pase para guardarla. Me la dio, pero no había espacio en la heladera, así que me agaché a mover un par de cosas hasta que pude guardarla. Cuando estaba por levantarme, escuché fuerte y claro mi nombre. Sonaba casi como una advertencia. Me puse recta y cerré la puerta de la heladera con rapidez y fuerza del susto, y vi a mi novia dándome la espalda, mirando hacia la pared en silencio. Creí que ella me había hablado, o que al menos había escuchado que me hablaron, así que bastante alterada le dije: amor, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Esperando que me diga que había escuchado o visto algo, pero simplemente se dio la vuelta, se puso justo enfrente de mí y haciendo contacto visual me dijo que yo no te dije nada, mi amor, con una sonrisa rara dibujada en el rostro. No pude disimular el horror que sentía, pues me rodeaba un miedo y una sensación que me ponía los pelos de punta, aunque tenía literalmente solo a mi novia enfrente. Se dio cuenta de ello, me extendió los brazos y me dijo en tono tierno: ay, ven, amorcito. Algo dentro de mí me dijo: no, corre, pero aún con dudas de si era mi novia, decidí solo decirle: mejor vamos al cuarto, para así esquivarla, pues no quería hacerla sentir mal al rechazarla sin razón. Pero justo en ese momento me di cuenta de que no era ella, pues cuando me alejé y no dejé que me tocara, no me preguntó ni dijo nada, solo se rió. Comencé a caminar en reversa hacia el pasillo que va al cuarto de mi hermana y lo volví a confirmar al ver cómo se quedó en la entrada de la cocina luego de que apagó las luces aún sonriendo. Entré en estado de shock al cuarto de mi hermana, pero al no terminar de procesar, decidí salir rápidamente a ver si seguía ahí. No había nadie, solo pude ver al otro lado de la sala a mi papá entrar con mi novia del patio de atrás. Me dijeron que todo el tiempo habían estado charlando allá. Ella no había entrado a la cocina. La última vez que me vio fue en la sala y luego salió al patio. Cuando me confirmaron lo que presentía y caí en cuenta de que hablé con esa cosa que quiso tocarme, me puse a llorar del miedo y no pudimos dormir bien. No la he vuelto a ver hasta ese momento, o eso creo. Gracias por leerme. Es bastante largo y, como comenté, es una de las muchas historias que tenemos juntos. La verdad es que es una situación insostenible en la que vivimos. Hemos ido con brujas. He aprendido a protegernos nosotros mismos por necesidad, ya que nos han dejado incluso con problemas económicos gracias a la brujería, y realmente ya no sabemos qué hacer. Nunca he pensado en alejarme y dejarla sola con todo esto, pues realmente la amo con todo mi corazón. No hay problemas aparte de esto en nuestra relación, y sé que nada de esto es su culpa. Mándanos saludos, te amamos mucho, somos Ray y Lu. Un saludote, Ray y Lu. Muchas gracias por tener la confianza de compartir esto si es algo que les sigue pasando. Y ay, qué feo, o sea, amigas, si alguien que le gusta esta serie tiene un poco de conocimiento de cuál podría ser el siguiente paso, de qué puedan hacer para dejar de pasar por ese tipo de cosas, se apreciaría el gran consejo abajo.
en casa de mi tía. Te voy a contar un par de historias raras que viví en casa de una tía. Todo el mundo me dice que te las cuente y pues yo encantada. Me fui de mi ranchito Mozamboa a vivir a Jalapa, donde una tía fue quien me dio su apoyo para vivir con ella y continuar mis estudios. Yo sabía que mi tía tenía como una vibra rara en sus casas, pues cuando era más chica me enteré que a su casa en Mozamboa le tuvieron que hacer un exorcismo y poner varias cruces, porque a lo que me enteré y fui testigo, se escuchaba que arrastraban cadenas, se abrían cajones y se azotaban puertas. En su casa de Jalapa era igual, incluso cada que mi abuela iba de visita, se llevaba agua bendita para bendecir la casa. Pero cuando me quedé ahí sola con mi hermano, porque mi tía se fue a Estados Unidos, vi que la casa cobraba dominio sobre sí misma. Yo me acostumbré rápido a estos sucesos extraños. La chapa de la puerta se movía de lado a lado. Se oían llaves agitándose, como si alguien intentara entrar o salir de la casa. Otras veces yo veía cómo los trastes salían volando de un lado a otro. Incluso escuchaba cómo alguien susurraba del otro lado de las paredes. En otras ocasiones, muy seguido, sentías como alguien se sentaba en la cama, como se hundía y luego se iba, y luego se iba. Una vez, mi hermano estaba en su cuarto cuando yo venía entrando a la casa, pero desde afuera escuchaba que él gritaba: ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuando entré, hicimos contacto visual, él abriendo la puerta de su cuarto y yo de la casa. El pálido me dijo: ¿No estabas aquí? Me estabas hablando, estabas diciendo mi nombre. Evidentemente nunca fui yo. Él me contó también que en otra ocasión estaba medio dormido en su cama y vio clarito cómo empezaron a jalar la cortina desde abajo. Cuando se medio asomó, vio una cosa como brincando, jalando la cortina. A pesar de ser un escéptico, dice que solo se dio la vuelta y se hizo el dormido, hasta que se durmió y ya no lo volvió a ver. Otro día pasó que llegando de la escuela de noche, vi que las puertas no tenían seguro. Al entrar, vi todo desordenado, los cojines del sillón en el suelo, mi cama revuelta, como si alguien se hubiera revolcado ahí, pero no se habían llevado nada, ni había evidencia de que hayan registrado mis cajones. Ojo, mi hermano tenía días de estar en el rancho, por lo que él o un ladrón no pudo ser. Cuando le conté a mi familia de esto, me resguardaron en casa de unos tíos, pero todos sabían que pudo ser lo que sea que estaba viviendo ahí con nosotros. Sin embargo, lo peor que vi con mis propios ojos fue una noche en que estaba estudiando hasta tarde, sola. Mientras repasaba, oí el clásico ruido de llaves de la puerta, que yo ya sabía que no era nadie. Sin embargo, lo escuché agresivo, por lo que volteé y vi una sombra sentada en el sillón, alta, oscura y a la vez profunda. Me mareé un poco al verla, y cuando aparté la mirada empezó a levitar. Estaba sentada sobre mis pies y claramente sentí como algo, sin apretarme o hacer presión, me levantó de la cama y luego me soltó suavemente. La verdad, no recuerdo qué hice después, pero cuando me vi los pies, tenía mis uñas moradas y mis pies como verdes, como si se me estuvieran congelando, pero sí los podía mover y tenían una temperatura normal. Es todo lo que recuerdo y que vale la pena mencionar. TKM Chita. Algo atacó a mi hermano. Hola Sailor, te contaré una de las razones por la que me fui de casa de mis padres. La casa de mi madre es grande, con un estilo algo de madera antiguo pero elegante. Hace años descubrimos que nos estaban haciendo brujería por envidias de otros familiares nuestros, porque estamos en una religión santera y es fácil saber cuando algo así pasa y de quién viene. El caso es que desde esos días estaban pasando cosas raras. Mi madre le pidió a mi hermana que fuera por un trapo al patio. Mi hermana fue y salió corriendo asustada porque dijo que arrastraron una mesa cuando entró, cosa que mi madre tomó como una broma. Pero en un rato después, mi madre entró al patio y yo estaba detrás hablando de mis tonterías, y cuando abre la puerta, el bote de basura se mueve de lado a lado. Pensamos que era nuestro conejo, pero él estaba detrás de nosotras. En esos días llegamos toda la familia a casa después de un día de mandados. Mi madre y yo entramos a la cocina para acomodar el mandado, y antes de irnos
Dejamos unas galletas arriba del horno y cuando llegamos estaban afuera del empaque y en la esquina de la ventana de la cocina, muy acomodadas, como una pirámide hacia arriba. Pensamos mi madre y yo que fue un gato, pero la ventana estaba cerrada y un gato no podría ser una pirámide así. Otro día llegamos igual a casa y antes de irnos teníamos un plato de coco con una servilleta encima y llegamos mi madre y yo de nuevo y el plato estaba tapado con la servilleta sobre el horno, pero el coco estaba en una esquina igual como una pirámide. Lo raro es que nadie estaba en casa antes de irnos. Me cuesta mucho dormir, así que seguido estoy despierta. Mi madre no me dejaba dormir si no lavaba los trastes, y yo haciéndome tonta me esperé un rato y los lavé a la hora del diablo. Yo nunca fui de creer en cosas paranormales, siempre lo tomé como cosas que la gente dice para llamar la atención. Todas las luces estaban apagadas, menos las de la cocina, donde yo estaba lavando y tomando un té. Estaba toda feliz cuando mi taza de té fue agresivamente tirada al suelo, rompiéndose esta, cosa que me asustó, pero dije, bueno, tal vez fue el agua o eso, pero es imposible que el agua pueda lanzar cosas así. Luego escuché desde la cocina como que alguien quitó el papel, chocó la placa de metal en la pared y yo siguiendo lavando trastes pensé que era mi hermana, que suele asustarme. Le dije, Camila, ven, y no tuve respuesta. Decidí ir agachada para asustarla, porque vi la luz del baño prendida cuando antes todo estaba apagado. En la oscuridad, y yo a gatas, me detuve a medio camino, esperando que saliera y asustarla, pero en eso, siento como algo choca en mis pies. Eran 2 rollos de papel dando vuelta alrededor de mí, cosa que me sacó de onda. Me asomé al baño y no había nada. Subí corriendo de miedo por las escaleras y estaba cerrada la puerta del cuarto que compartimos mi hermana y yo, y se seguían escuchando ruidos de abajo. Desperté a mi hermana, le conté lo sucedido y se escucha un shhh en el cuarto, como cuando te callan, pero muy suave. Nos asustamos y nos dormimos. Unos días después de eso, mi hermana tiene un tipo de sonambulismo que suele correr de la nada en las noches, gritando y nos despierta, y la queremos detener para que no se lastime en las escaleras, y nos golpea, pero ella sigue dormida y grita, déjenme, suéltame, no me hagas nada. Un día pasó esto otra vez y la mandamos a su cama. Al día siguiente adjunto esta foto de lo que tenía en su pierna. Me despertó mi madre y mi madre y yo destapamos a mi hermana para despertarla y notamos esa mano en su pierna. Ella tiene 13 años. Mientras ella dormía, mi madre y yo, sacadas de onda, intentamos ver cómo durmió para lograr eso, pero era imposible, además de que esa mano era más grande que la mía y la de mi madre. Era una mano enorme y parecía como una cicatriz, pero luego notamos que se marcaban hasta las uñas de esa mano. Cuando mi hermana sintió que la tocamos, despierta, ve su pierna y empieza a gritar asustada, y no se le quitó como en unas 4 horas. Neta, Sailor, no sé qué sea esto, no entiendo, no tiene sentido. Y aunque fuera un manotazo, eso se borra y no se marca así con detalle. Espero pongas la foto para ver si otras personas nos pueden ayudar a saber qué es esto. Mándale saludos a mi Berit María, a Camila, mi hermana, a mi madre Ariana y a mi pana Juan Pablo. Un saludote a todos, un beso. Ay, güey, está... De hecho, vi la foto de la mano antes de empezar a leer y ya estaba de que... Si alguien de ustedes tiene idea de qué podría ser eso, pues déjenlo en los comentarios. Hospedaje de terror. Voy a contar algo que nos sucedió a mi mamá y a mí cuando viajamos a Cancún por vacaciones. Era mi primera vez viajando. Teníamos ya reservada nuestra estancia en un Airbnb que por fotos se miraba muy bien. Las reseñas eran casi perfectas. Pues no fue hasta que llegamos al lugar. La persona que nos recibió, que era la dueña, en cuanto la vi, su mirada era tan profunda, hasta macabra. Nos sonreía muy amablemente, pero algo de ella nunca me llegó a convencer. No quise decirle nada a mi mamá, pues solo pensaba en tener un buen recuerdo del viaje. Ya estando ahí, mi mamá y yo notamos cómo la casa raramente no era igual que en las fotos. Fue algo X al principio. Acomodamos nuestras cosas y al llegar la noche nos fuimos al cuarto donde había 2 camas. En una de ellas dejamos nuestras maletas,
y en la otra decidimos dormir mi mamá y yo. Esa noche, mi mamá se quedó dormida muy rápido, ya estaba el cuarto a oscuras y yo me encontraba hablando con una amiga por mensajes. En eso me estaba riendo muchísimo por cosas que ella me mandaba y de la nada sentí cómo jalaron la cobija desde la parte de abajo. Lentamente, la cobija pasó de estar a la altura de mis hombros hasta la altura de mis codos. En ese momento sentí tanto miedo que mi reacción fue voltear a mi celular para malamente ver si había algo. No sé cómo tuve el valor, pero al final no vi nada y solo pretendí dormirme. Al día siguiente le conté a mi mamá y obvio no me creyó. Me dijo que seguramente eso me pasaba por ser tan creyente en ese tipo de cosas. Cada día salíamos a turistear y al llegar la noche era una pesadilla para mí, pues la segunda noche fue peor. Yo nuevamente me encontraba hablando con mi amiga por mensaje y de la nada volví a sentir cómo jalaron de nuevo la cobija. Sentí tanto miedo que volví a fingir dormirme cuando de pronto se escucha como alguien corría por el cuarto, como cuando corres descalzo en piso de loseta. Se escuchaba tan rápido que hasta parecía que estaba persiguiendo a alguien. Sentí el temor cuando ese sonido se iba acercando a mi parte de la cama y yo lo único que hice fue llorar de desesperación. Me pegué mucho a mi mamá y de alguna forma logré quedarme dormida. Con mucho miedo, al día siguiente le cuento a mi mamá y ella ya parecía creerme, un poco más pero no del todo. Cabe aclarar que estábamos en pleno tiempo de calor, pero el interior de la casa estaba tan caliente que salías afuera y se sentía más fresco que adentro. Pienso que ahí era puerta hacia el infierno y la tercera noche mi mamá pudo comprobarlo. Como todas las noches, me volvió a pasar lo mismo que los días anteriores, los jalones de la cobija y los pasos que se alejaban y se acercaban, cuando de la nada se comienzan a escuchar cómo literalmente movían el maquillaje que mi mamá y yo teníamos en una mesita del cuarto. Sailor, parecía que alguien estaba esculcando entre las cosas y yo solamente, escuchando por más o menos 30 minutos, desperté a mi mamá diciéndole que sí escuchaba lo mismo y me contestó que no. Sentí algo de tranquilidad ver que ella despertó y me quedé dormida. En la mañana mi mamá estaba traumadísima. Me decía que no podía creer lo que escuchó toda la noche, cómo se abrieran las cosas que estaban en la mesa. No sé cómo explicarlo, pero también en la otra cama, donde teníamos nuestra ropa y demás cosas, ella dice que se escuchaba cómo movían bolsas y cosas en general que estaban en esa cama, los pasos como de alguien descalzo, y entre el miedo que sintió mi mamá no pudo dormir. Durante el día tratamos de olvidar eso, pero al llegar a la casa por las noches, lo que menos queríamos era entrar a ese cuarto, pero no teníamos otra opción, ya que toda la casa se sentía extraña y en todo momento tenía muchos escalofríos. Al principio creí que algo de esa casa no nos quería ahí, ya que cada vez todo lo que pasaba iba aumentando, a tal punto que yo y mi mamá nos estábamos volviendo locas. La cuarta noche fue igual de horrible, nunca pudimos ver nada, solo escuchar cómo parecía que hacían de todo en el cuarto en plena oscuridad. Ya la quinta noche no teníamos que dormir ahí, ya que en la madrugada era nuestro vuelo de regreso. Desde temprano ya queríamos largarnos para no volver nunca más a esa casa, y en la noche mi mamá se metió a bañar mientras yo me quedé en el cuarto. Mi mamá me contó que cuando estaba bañándose, la luz del baño comenzó a parpadear a tal punto que mi mamá pensó que en cualquier momento se quedaría a oscuras y se apresuró para salir del cuarto. En eso, yo estaba en el cuarto mandándole un audio a mi amiga, contándole todo lo que nos tocó pasar. Entonces le dije, espérame, está entrando mi mamá al cuarto. Corté el audio. Cuando me doy cuenta que la puerta se abrió por completo y mi mamá seguía en el baño. Minutos después, mi mamá salió y le dije lo que pasó. Con más razón, preparamos nuestras maletas lo más rápido posible y esperábamos que fuesen las 3 a.m. para irnos. Raramente, a mi mamá y a mí nos dio un cansancio muy pesado, como si algo quisiera que nos quedásemos dormidas. Yo no aguanté y me quedé dormida, y mi mamá se quedó despierta con toda luz existente prendida, luchando con el sueño que tenía. Nos fuimos de esa casa por fin, y ya estando al fin a nuestro hogar, nos quedamos pensando en todo lo que ocurrió y lo traumático que fue, el no ver nada pero escuchar de todo. Cuando mi mamá me dijo que buscara entre las reseñas, pues nos parecía absurdo que a alguien más no le hubiese pasado lo mismo, y para nuestra sorpresa, la casa ya no estaba disponible.
como si nunca hubiese existido la posibilidad de reservar ahí. Nunca sabremos en realidad qué pasó, pero esa casa y su dueña tienen algo oscuro, y no sé qué hubiese sido de mí y mi mamá si nos hubiésemos quedado más días en esa horrenda casa. Nos quedó un muy mal recuerdo, que el solo platicar de este tema nos hace revivir el miedo que se sintió durante toda nuestra estancia. Gracias por leer. Mándanos un saludo a mi mami Angélica y a mí, Monse. Fun fact: meses después nos enteramos que en esa calle se grabó un video musical de Harry Styles, LOL. No recuerdo cómo se llamaba la canción, pero si buscan el video de Harry grabado en Cancún, México, ahí está esa pinche calle que no quiero volver a ver en toda mi vida. Un saludote a Angélica y a Monse. Muchas gracias por compartir esta historia. El señor de mi ventana. Desde pequeño he tenido mucha sensibilidad a cosas que no son de este plano. Esa sensibilidad no se esfumó conforme crecí, al contrario, se hizo más fuerte. Al momento tengo 22 años, pero hace 2 años yo trabajaba de todóloga en un programa de cosas paranormales de mi ranchito, San Luis Potosí. Me tocaba hacerla de camarógrafa, de palera, etc. E íbamos a lugares embrujados para grabar y tener contenido. Una vez, en septiembre del 2019, fuimos a una planta hidráulica abandonada cerca de San Luis y el ambiente estaba súper pesado. Incluso asustaron a uno de los polis que nos estaban acompañando. Terminamos de grabar y regresamos a nuestras respectivas casas. Era normal que siempre que grabáramos se nos drenara la energía y por consecuente podía dormir excelente. Esa noche fue la excepción. Me fui a dormir como a las 11 p.m. y me desperté a las 3 porque sentía que mi cuerpo se estaba incendiando. Sentía demasiado miedo, tanto que comencé a llorar y como pude me levanté y corrí a la recámara de mis papás para despertar a mi mamá y que fuera a dormir conmigo. Ella accedió y cuando íbamos a entrar a mi cuarto dijo que no quería entrar, que sentía una vibra muy pesada. Igual se fue a dormir conmigo y se quedó rezando, pero no pudimos dormir como hasta las 6 a.m. Al día siguiente fui a ponerme uñas y la chica que me las iba a poner me preguntó si había dormido bien, lo cual me sacó mucho de onda y le dije que sí, que por qué. Ella muy seria me dijo que sabía que no era así, porque veía a un hombre joven que me perseguía, pero que no lograba alcanzarme, y ayer había estado cerca de lograrlo. Me dio mucho miedo y con el tiempo lo olvidé. Hasta el 2020, ya que en pandemia solía juntarme con mis amigos por Zoom y una noche vimos algo que nos dejó helados a todos. Grabábamos las llamadas y dentro de una nota notamos algo en una foto que adjunto. Está editada solo de colores para que se pueda apreciar mejor. En el círculo rosa está mi cabeza y en el verde una cara en mi ventana, la cual daba un patio donde no había nadie. Ya ha pasado el tiempo, pero aún recuerdo esa noche y cómo todos mis amigos fueron testigos de esa aparición fantasmal. Gracias por leerme y mándame un saludo, porfi. Me llamo Chenza. Saludote, Chenza. Qué bello. Gracias por compartir esta historia. El muñeco de payaso. Te escribo desde León para contarte la historia que le pasó a un amigo en su infancia. Lo contaré desde primera persona para no confundirlos tanto. Todo comienza en una antigua colonia de León, Guanajuato, llamada Los Pinos, allá por los años 90. Tenía apenas 9 años cuando un día mi papá le regaló a mi hermana más pequeña un muñeco de tela y porcelana en forma de payaso. Hasta aquí todo bien. Después, mi hermana mayor enfermó gravemente, por lo que la aislamos en el cuarto hasta el fondo de mi casa. Aclaro que era una casa grande con patio trasero y el cuarto en el que se encontraba estaba hasta el fondo de ese patio. Un día de esos en los que ella seguía enferma mientras nosotros jugábamos, escuchamos que mi hermana empezó a gritar desesperadamente y gritaba que alguien la quería matar. Corrimos a su cuarto y cuando abrimos la puerta nos dijo que alguien estaba diciendo que quería matarla y se lo decían con una voz macabra y burlona, por lo que salimos a revisar, encontrando solo al payaso tirado frente a la puerta y al lado de esta había un cuchillo y la puerta del cuarto estaba arañada. Hasta este momento nos pareció que mi hermano estaba alucinando por la medicación tan fuerte que tenía,
En ese momento, mi hermana más pequeña se llevó al payaso mientras lo regañaba o parecía que hablaba con él. Pasaron unos días y mi hermano le quitó el payaso a mi hermana pequeña para jugar con él. Mi hermano lo pateaba, lo tiraba, lo arrastraba y el payaso no se rompía ni sufría daño alguno. Para esto, yo me encontraba recostado, cuando de repente mi hermano arrojó el payaso al piso y brincó sobre él. En ese momento, el payaso alzó sus manos y agarró a mi hermano de los pies, haciendo que se cayera y se diera un fuerte golpe. Y al momento que mi hermano cayó, el payaso quedó mirándome a los ojos con una sonrisa burlona. En ese momento nos espantamos y lloré, y le grité a mi mamá para decir lo que había pasado. Ahí mi mamá se empezó a dar cuenta de las cosas raras que estaban pasando, por lo que decidió ir al tiradero de basura para deshacerse del muñeco. Pasaron los días, cuando de repente el payaso apareció entre los rosales del patio de la casa. En ese momento, yo y mis dos hermanos gritamos horrorizados, llamando a mi mamá, por lo que mi mamá tomó el payaso y lo arrojó al fuego. Mientras ardía en llamas, a la cara del payaso se le veía una sonrisa macabra, como retándonos. Desde ese día, ya no volvimos a ver ni saber nada de aquel muñeco y todo en casa mejoró. Te pido saludos para mi prima Paloma y Fátima. Fátima y yo. Un saludote, Paloma, Fátima y a ti. Un beso. Posesión demoníaca. Voy a contarles sobre una anécdota demasiado impactante y aún escalofriante. Todo empieza hace 5 años cuando falleció mi tío. Después de que fuimos a sepultarlo, fuimos toda la familia a casa de mi otra tía a comer y platicar un rato. Después de que anocheció, me percaté de que una chica que era novia de uno de mis primos empezaba a comportarse de una manera sumamente extraña, con decirte que en ese entonces estaba embarazada y estaba tomando cerveza, pero se molestaba si le decían que dejara de beber. Bueno, después de un rato, salí a sacar una basura de adentro de la casa, cuando veo que hay alguien en el pasillo de atrás, agarrándose de la pared, y hasta que me acerqué un poco, miré que era la misma chica, la que estaba embarazada. Mi mamá la auxilió porque parecía que iba a caerse. Luego, mi mamá al tomar a la chica del brazo, me miró con los ojos muy abiertos, y entendí con sus labios que decía: está súper helada. Cabe recalcar que mi tío falleció en junio, así que es imposible que haya hecho frío. Después de rato, la chica empezó a sentirse mal, o no sabemos realmente qué era lo que tenía, porque parecía que estaba su meta en blanco porque no respondía y seguía muy fría. Después de un rato no me di cuenta al 100% de la situación, porque yo estaba con mis primos menores, pero solo miré que pusieron a la chica en una cama dentro de la casa, ya que ella estaba empezando a comportarse súper raro, como si estuviera poseída por alguien. Empezaba a reírse y burlarse de la muerte de mi tío. Uno de los hijos de mi tío fallecido estaba tratando de hablarle a la chica, pero ella seguía riéndose y diciendo: qué bueno que falleció tu papá. Te juro que cuando escuché eso se me puso la piel bien chinita. Ella tenía los ojos en blanco, o simplemente los cerraba, no se enfocaba en nadie. Mi prima le seguía hablando y hasta le daba una cachetada, pero se seguía riendo. Hay algo que aún me sorprende, que esa chica, siendo pequeña y de delgada figura, no podían calmarla entre 2 hombres que intentaban sostenerla en la cama. Tenía muchísima fuerza. Fue algo muy sorprendente. Aquí te dejo un video de esa vez que apenas y otro de mis primos pudo grabarlo. Si escuchas con audífonos, puedes oír cómo se ríe de una forma muy demoníaca. Te juro, serio, que cada vez que veo ese video me da tantos escalofríos. Si se preguntan por la chica del video, hace años que mi primo se separó de ella y ya no se supo más de ella, pero es algo que aún nos deja muy impactados. La casa de mi tía se siente sumamente diferente después de ello. Un saludo y abrazo desde El Paso, Texas. Saludos hasta El Paso, Texas. Les voy a poner el video y voy a ver si puedo subirle el volumen para que puedan escuchar. Reacciona bien. Ay, corazón. ¿Crees que voy a caer en tu tentación? Discúlpame, pero no. Ni yo. Discúlpame, Es que pero no. tú no eres así. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no los dejas abiertos? ¿Por qué no los dejas abiertos? Y ¿Por qué me nomás cuando te decimos nosotros lo sabes? No eres No eres Sol. Sol, amor. No eres mi amor. ¿Por qué no te siento? No, Es no un vas a pendejo tocar. más, güey.
No lo vas a ¿Qué? lograr. No, está dormido. Y me tiene que decir que me tiene Hablando de todo, a lo mejor ya está peleando. ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Ya ves? Yo ya sabía que tú no eres fuerte. Te va a sacar. ¿Y cuál te va a sacar de ese pinche cuerpo que no te corresponde? Fíjate todo lo que quieras, pero lo va a hacer. Ay. Ay, criatura. Mírame, dime los ojos. Mírame, dime los ojos. Ailén, Dime los ojos que no lo va a hacer. ¿Por qué no te mira los ojos a nadie? Mira los Lo va a ojos. hacer porque ahora lo no, quiera. mentira. Porque lo quiera. Falla en la Matrix. Sailor, te cuento, administro un local de ensaladas y hoy las chicas que trabajan en el turno de la noche me llamaron para decirme que un señor subió al segundo piso del local y ya nunca bajó. Ya era la hora de cerrar. Yo me asusté mucho porque hay mucha gente loca en el mundo y temía que el señor les fuera a hacer daño. Les dije que le hablaran al guardia de la plaza, a los del local de un lado para que subieran y corrieran al señor. Al cabo de un rato llegó la policía, el vigilante de la plaza, revisaron todo el local, revisaron los botes de basura y cualquier lado en el que se podría haber escondido y no encontraron a nadie. Y pensamos que a lo mejor el señor sí se bajó, pero las chicas no se dieron cuenta. En el local hay cámaras, así que llegué a mi casa y me puse a revisar las grabaciones. Vi segundo por segundo el video y me quedé en shock al darme cuenta que el señor sube al segundo piso, pero nunca bajó. De hecho, en la grabación se ve cómo entra al baño, pero ni siquiera cierra la puerta. Primero sube los escalones y llega al segundo piso y se ve cómo está buscando algo. Luego, cómo entra al baño sin prender la luz y sin cerrar la puerta. Se mira cómo sube en la taza del baño y de ahí desaparece totalmente. Me he visto las grabaciones de la cámara segundo a segundo y en ningún momento se ve que el señor salga. El baño es un cuarto pequeño donde solo está el inodoro y un pequeño lavabo y no hay donde pudo haber salido. No hay ventanas ni nada. Hay una ventana pequeña que mide 10 centímetros por 10 centímetros. O sea, es imposible que haya salido por ahí. Además que está cerrado y no se puede abrir. El local es de cemento y es imposible salir de ahí y tampoco hay ductos. Tengo mucho miedo, Sailor. Si alguien sabe con cosas relacionadas a esas, me podría decir qué habrá sido esto. Mándame saludos a mí, Tris, y a mi novio. También envía saludos a Secta Nail. Es un grupo de Facebook que tenemos. Un saludote a Tris, a tu novio y a la Secta Nail. Un beso y vamos a ver el video. Lo que le pasa a mi hermana. Te mando esta historia que no me pasó a mí sino a mi hermana. La historia que te voy a contar sucedió en el 2014. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió el mundo de los mantras, de cómo alinear los chakras y estar en contacto con tu energía espiritual. Y en ese entonces, mi hermana por chismosa intentó alinear sus chakras con mi mamá. En una parte del video mencionaba que puedes abrir tu chakra de la coronilla y mi hermana había escuchado que si lo abrías de más podrías ver y hablar con fantasmas o seres espirituales y lo tomó como un reto y procedió a concentrarse en abrirlo. Obviamente esto no pasa de la noche a la mañana, así que mi hermana, al no notar cambios, no le puso mucha atención y lo dejó estar. Después de unas semanas empezó con sus ensayos para sus 15 años y faltando un mes para esta celebración estaban practicando el vals principal, el cual consistía en que la alzaran en una tabla mientras la giraban. Mi hermana ya estaba muy agotada por sus ensayos y más por estudiar para el examen para entrar a la prepa, así que en el momento en que la alzaron se tropezó con el hombro de uno de los chambelanes y cayó golpeándose en la cabeza y desmayándose en el acto. Todos los presentes se paniquearon y trataron de reanimarla. Mi hermana después me contó que justo antes de reaccionar se encontraba en una habitación completamente blanca y alrededor de ella estaban nuestros familiares más cercanos, los cuales ya habían fallecido, que la veían.
Cuando despertó, creyó que estaba en su habitación y solo había sido un sueño, pero no podía recordar qué día era ni por qué estaba ahí, y se comenzó a espantar para terminar llorando. Después de llevarla al hospital, le dijeron que se había fracturado la clavícula, pero lo malo apenas estaba comenzando, Miss Saylor. Poco después de eso, mi hermana regresó a sus ensayos, pero el coreógrafo le empezó a decir cosas como: no es normal que te hayas caído así de la nada, o siento que alguien te quiere hacer daño. Así que su coreógrafo un día decidió cancelar el ensayo, sin avisarle a mi hermana y a un chambelán que se le había olvidado avisarle, para poder llevarle a un mercadito que estaba cerca del salón y donde conoció a un señor que desconocemos si era un brujo o un santero, para que le hiciera una limpia y detectar qué es lo que le estaba pasando. Al llegar el señor, solo le dijo a mi hermana que sí tenía algo, pero desconocía qué era lo que tenía, así que solo procedió a hacerle la limpia y decirle que todo estaría bien para su fiesta. Cuando pasaron sus 15 años, en específico, una noche, de la nada, mi hermana empezó a gritar, espantándonos a todos, y mi ama llegó corriendo, tratando de despertarla. Cuando al fin despertó, ella no recordaba haber gritado, solo sentía un terrible miedo. Después, esto se hizo más recurrente, llegando al punto de que mi hermana solo tenía miedo y nosotros no sabíamos qué hacer. Pero la situación que inició a una serie de sucesos paranormales fue cuando en una noche pasadas las 2 a.m., mi hermana me cuenta que vio en la esquina superior de su recámara una sombra negra, para que después se le subiera el muerto. Dice que empezó sintiendo cómo sus oídos empezaban a zumbar muy feo y sentía 2 manos sujetándole la cabeza. En ese entonces seguíamos en contacto con el señor. Vino a revisar su recámara y nos confirmó que era un hombre, pero él venía por mí. Bueno, en sí por mi energía, pero mi hermana se interpuso. Por eso se pegó a ella. El señor hizo una limpia con chile y algunas cosas más. Al terminar, le dijo a mi hermana que en su recámara, al dormir, encendiera una veladora y él desde su casa pelearía con ese hombre. Mi mamá se durmió con mi hermana. Dicen que la noche la veladora se movía mucho y ambas en sus sueños escuchaban gritos de hombres como discutiendo. Los días pasaron y con estos también se escuchaban ruidos cuando nos íbamos a dormir. Una noche escuché cómo abrían los cajones de un mueble que se encuentra en la planta baja de la casa, y el suceso que en verdad me hizo creer que algo malo estaba en la casa fue cuando una noche, cuando llegaron visitas, yo me encontraba en una sala que tenemos en el 2º piso, viendo la tele, y sentí como si me clavaran un cuchillo en mis costados. No podía moverme ni levantarme, y solo comencé a gritar del dolor. Al momento, volteé a ver a la recámara donde empezó todo esto, y vi una criatura que medía lo mismo que la puerta, pero se encontraba un poco arqueada. Me impactó tanto que empecé a gritar y trataba de moverme, pero no lo conseguía. Lo último que recuerdo fue que volteé de nuevo a ver la puerta y ya no había nada. Adjunto foto de algo parecido a lo que creía haber visto. La criatura se veía así, solo que con las piernas como cabra y con los ojos completamente negros. Después de eso ya no pasó nada. Pensamos que se había terminado y ya estaríamos tranquilas. Perdimos contacto con el señor. Lo último que supimos es que regresó a su pueblo. Después de un tiempo, mi hermana comenzó a soñar con cosas raras, personas y lugares, volviendo a tener miedo por las noches. Nos dimos cuenta de que estaba volviendo a pasar algo, porque mi hermana nos contó que una noche, haciendo tarea, vio en las escaleras una sombra negra que la veía, le tocaba en el hombro y travesuras así. En una ocasión, mi hermana me pidió dormir con ella, de nuevo. Ya pasaban de las 2 o 3 a.m. cuando me desperté por sus gritos, pues se le subió el muerto. De nuevo, sintió cómo la tomaban de la cara y escuchaba el zumbido muy fuerte. Cuando pudo abrir los ojos, dice que vio una cara demoníaca, en específico de un hombre mayor con orejas de elefante, y que le estaba gritando, tratando de succionarle el alma. Ella trataba de alejarse o moverse. De esa noche, todos recordamos solo que mi hermana estaba gritando y no se podía calmar. Con ese suceso, mi mamá decidió llevarla con una conocida que se dedica al esoterismo. El día que la llevó, le leyeron las cartas. Al estarlas revisando, pudo confirmar que mi hermana abrió sus chakras de más y convirtiéndose en un portal que le da luz y entrada a los seres espirituales.
pero no era solo porque había abierto sus chakras, sino que venía por herencia de nuestro bisabuelo, pero ella al no saberlo controlar atrajo a la energía equivocada, siendo esta una energía negativa. Nunca se confirmó si solo se trataba de un fantasma o de un ente demoníaco. La señora las volvió a citar para cerrarle el chakra, ya que ella no es nada valiente y no tiene el carácter para enfrentarlo. Le convenía tenerlo cerrado. El día de la cita ya todo estaba listo para empezar con el trabajo. Cabe recalcar que mi hermana, a pesar de tener mucho miedo a esas apariciones, era escéptica con el tema. La señora la sentó en un banquito y procedió a colocarle una manta blanca en su cabeza, la cual le cubría todo el cuerpo. Hizo un ritual, el cual consistía en tocar un cuenco tibetano, mientras le hacía limpias con hierba y humo. Al terminar, le quitó la manta y la colocó en el cuenco para poder quemarla. Al comenzar a quemarse la manta, la señora tuvo que salir con el cuenco al patio, ya que se inició una llamarada muy grande. Al terminar de quemarse, la señora procedió a fumar un cigarro y a analizar lo que aparecía en las cenizas. Cuando regresó le dijo: sí tenías algo y sí costó quitártelo, no se quería ir. Al revisar el cuenco, le describió a mi hermana lo que se veía en las cenizas. Ella se impactó, pues describía la cosa que había visto esa noche. Por último, le aconsejó a mi hermana que no volviera a tratar de abrir sus chakras, que no fuera a cementerios a cierta hora, así como también siempre usar protección, un dije o estampita de un santito. Eso es todo, mi Sailor. Muchas gracias, becario, por rifártela. Mándame un saludo a mí, Ojos Tristes, y a mi hermana Fer La Pelucas. Un saludote, Ojos Tristes, y a Fer La Pelucas. Gracias por mandar esta historia. Y con esta historia terminamos esta edición de Historias de Tumbísima de la noche de hoy. Espero se hayan entretenido y espero haberle sacado más de un susto a alguien. Por favor, amigas, no olviden suscribirse al canal, denle like al video, que últimamente sirve mucho que nos den like, amigas. Entonces, por favor, denle like al video si les gustó. Suscríbanse y prendan la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo, que ya saben que mínimo Historias de Tumbísima se hace mínimo una vez al mes. Sin mucho más me despido, amigas. Espero que se hayan entretenido en este gran podcast. Y pues nada, espero que tengan un bonito día, una bonita vida. Y amigas, hoy que se estén con las luces apagadas en su cuarto, no volteen a su izquierda, porque no les va a gustar lo que van a encontrar ahí. Buenas noches.